Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Espérenme un segundito que no me escucho. A ver. Pueden hablar a ver si los escuchan. Hola. Ahí está. Bueno, a ver. Ya trato de subir un poquito el volumen de esto. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, Bueno, profe. Sí, se escucha mejor. bueno, me alegro. Bueno, yo les había, no sé si ustedes estuvieron en la clase pasada, el jueves, eh, les debía, había quedado pendiente usar el software el RISA, ¿sí? Que es una aplicación que usan para calcular pórticos, que por ahí les puede venir bien para tener una mano acompañando los cálculos manuales, ¿no? ¿Quieren que veamos esto primero o tienen alguna duda primero? No sé cómo quieran. Sí, tengo un par de dudas del ejercicio, profe, del TP. Bueno, díganme qué prefieren. ¿Quieren que veamos las dudas primero o prefieren que les demos esto del software y después damos las dudas? ¿Quieren? Por las dudas, diría. No sé si los chicos piensan igual. Yo diré que sí. Yo estoy para ver lo del software, así que así ve las dudas primero. Yo creo que va a tardar menos igual. Vemos las dudas primero y después hacemos el software. ¿Quieren así? Dale, bueno. Sí, sí. A ver, preséntenme si quieren para presentarlo ustedes o me dicen cuáles son las dudas. Bueno, ahí pongo. A ver. Creo que les pido permiso. Profe, empiezo presentando, si no hay problema. Sí, sí, adelante. Listo. A ver. Creo que ya se debe estar viendo mi pantalla. Sí, ya está. Bien, mi duda es muy básica que me parece, es tan básica que me hace dudar un montón. Estoy en el ejercicio 1 del TP Sí. y bueno, entendí primero que todo, el 1A, le voy a llamar así, estructura A, Ujú. eh, es simétrico y por lo Sí, tanto, cuando planteo la simetría en el punto medio, donde pasa el plano de simetría, la fuerza de 2 kN se transforma a la mitad, se reduce a la mitad, lo soportaría la estructura izquierda. claro. Bueno, esa es la primera cosa que me surgió. Sí, Y eso está bien. después, eh, cuando planteo, bueno, las condiciones de simetría, las restricciones, Ujú. me queda acá un vínculo de primera especie que me estaría incorporando, no tengo forma de hacer un dibujito, pero una reacción horizontal, digamos, me estaría eh, in- ingresando al sistema, a esta estructura, una reacción horizontal. Acá voy a tener dos reacciones porque es un vínculo de segunda especie y en total me queda, bueno, isostático. Ujú. Lo que yo hago después para plantear, saber cuánto es el esfuerzo que está soportando cada valla, Sí. una vez que calcule el valor de las reacciones, primero, por ejemplo, corto estas dos vallas, planteo el equilibrio y me da un resultado. Dentro de todo, digamos, coherente. Y planteo el mismo principio para estas otras dos vallas y me da que esta valla, a la cual yo le llamé valla 4 a esta, Ujú. Sí. eh, tiene un esfuerzo cero, como que no estaría sometida a ningún tipo de tracción ni compresión. Y por lo tanto, después me da que eso, si es cero, tiene que ser cero también el esfuerzo en esta valla. Ahí ya se me pasó todo, digamos, la verdad que no sé por qué, motivo.
Ajá. A ver, déjame. Yo no lo resolví numéricamente, pero A mí me dio igual, profe. Me Ah, dio bien. sí, es la barra posible. esa, A esa ver, barra chiquita daba 0 y la otra grande también. bueno, a ver, pensemos un poquitín. Fíjense lo siguiente. Ajá, exactamente. ¿Quién lo dijo? Leonardo. Está muy bien lo que dijiste. Esa barra donde tenés el cursor, donde, Acá. claro, donde está el cursor del mouse, si vos te fijas en el nudo que está más a la derecha, ¿sí? En el ¿Este? nudo exactamente, ahí no hay cargas aplicadas. No. ¿Sí? Sí. Entonces, si vos planteas el equilibrio en ese nudo, te vas a dar con que hay, bueno, hay tres barras que concurren al nudo, dos de las cuales están alineadas, ¿sí? Bien. Y una que es perfectamente perpendicular. Sí. Sí, al no haber cargas en ese nudo, perpendiculares a la barra larga, digamos, a la barra longitudinal, esa barrita del medio no trabaja. Claramente, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te das Sí, porque cuenta? no tiene forma de transmitir tensión o esfuerzo que no sea en la dirección del barro. Exactamente, exactamente. Entonces, no habiendo barra, esa no trabaja de lleno. Después hay que hacer un poquito los números para saber si la otra trabaja, pero en principio ya te estoy diciendo que no. Bien. Bueno. Y bueno, con el mismo principio, profe, entonces, eh, al tener esta otra configuración, si cortáramos estas tres vallas y hacemos el equilibrio del nudo, Ujú. eh, como esta valla no tiene tensión o esfuerzo, Sí, mejor dicho, ajá, eh, esta sí, porque ya está calculado y sabemos que sí, sí, y por como esta es diagonal, digamos, tampoco debería tener, sino aparecería una componente horizontal que no se está equilibrando en ningún lado. claro, porque vos no tenés, o sea, la única carga que tenés ahí es vertical. Está bien lo que Vertical. decís, está muy bien, Ah, sí, sí. listo, listo, listo. Entonces sí, sí es real. Queda raro, viste, al último, porque decís, che, hay barras que no están trabajando, pero es tal cual como lo decís. Y claro, y eso estructuralmente es algo que nos puede plantear, digamos, a la hora de hacer un proyecto, eliminar esa valla No, 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 no. Esa o sea, barra tiene que estar para garantizar que la estructura sea, entre comillas, estable. muy entre comillas, indeformable. Viste que los triángulos son indeformables. Sí, No, bueno, a ver, hagamos una cosa. Esa barra no se va a deformar porque lógicamente no tiene carga. Ya lo van a ver ustedes cuando vean eh, trabajos virtuales. Ustedes, si quieren, como ejercicio, lo pueden probar y van a ver que esa barra no se elonga ni se acorta. Pero de todas maneras tiene que existir esa barra, tiene que estar, porque tiene que garantizar la forma del reticulado. Porque si no, imagínate, yo corto, elimino esa barrita, elimino la otra cortita y la barra que mide 1,50 me queda, bueno, mágicamente se sostiene. ¿Sí? Y está claro, en equilibrio porque tiene una carga que es perfectamente vertical y está alineada, pero si esa carga no fuese tal, estuviese un poquito inclinada, se cae. claro. Sí, Entonces, sí, las barras en una esas no están estructura, trabajando, pero tienen que estar. listo. ¿Sí? Esa era toda mi duda, porque hasta ahí solamente logré avanzar y arranqué con esas dudas y bueno, la verdad que son más que nada conceptuales, por lo que veo, y estaba, como hace mucho que no que vi la materia anterior, estoy medio oxidado todavía. Está bien, no, está muy bien, esto le va a ser, es para eso, es para que practique. Y estas dudas está bien que tengan problemas ahora porque no tienen que aparecer más adelante en los parciales. Está muy bien que les hagan ahora. Fíjate que esa situación no se da en la estructura antisimétrica, en la B, digamos. De la derecha, Eh, claro, porque ahí vos tenés aplicadas cargas en los dos nudos que donde no tenías antes. exactamente. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener una configuración distinta que ya por ahí no es tan sencilla de ver ahora. Y hablando de esa puntualmente, que es la última que acabo de plantear, Sí, bueno, acá me va a quedar solamente un vínculo de primera especie con una reacción vertical, que sería lo único que puede aparecer en claro, condición de antisimetría. exactamente. ¿Se dieron cuenta por qué no hay, está muy bien lo que decís, por qué no hay un empotramiento deslizante en la A? Porque es un reticulado plano, Claro, exactamente. Sí, sí, es simétrica y cumple con la simetría y se puede deformar. No es lo mismo que un pórtico que tiene que tener continuidad en el giro, entonces por eso tiene que ser giro cero. Acá puede girar tranquilo, pero gira igual de los dos lados. Está muy bien eso.
Profe, a mí no me quedó muy claro por qué, digamos, tanto en esas estructuras del ejercicio uno tiene que solamente haber una reacción. O sea, lo digo por el nudo, digamos, por la articulación que está ahí. ¿No deberían haber dos, digamos, dos reacciones? ¿O suponemos una que es nula? Eso como que todavía no lo entiendo mucho. ¿Querés A que vuelva ver, a presentar o lo presentás vos? Si lo puedes volver a presentar, Dame estaría... un segundo, y luego, ¿no? a ver, ¿se acuerdan que cuando vimos nosotros las condiciones de vínculo, cuando se analizaba una semiparte de una estructura simétrica, nosotros teníamos que, para el caso de carga simétrica, eh, para el caso de carga simétrica, teníamos que tener un desplazamiento perpendicular al eje de simetría nulo y un giro un giro, sí, por donde pasa el eje de simetría, que era nulo, y un desplazamiento vertical que era desconocido. ¿Sí? Entonces vos ahí está bien que planteas que puedan haber dos reacciones, una horizontal y una de momento, que era lo que originalmente era un empotramiento deslizante. Pero si ustedes se acuerdan cómo llegamos a esa conclusión, nosotros estábamos analizando un pórtico, la condición de simetría me decía, el giro a un lado del eje de simetría tiene que ser opuesto, pero de igual magnitud, al giro del otro lado. Entonces, en un pórtico, la única condición que satisfacía eso y que además garantizaba que el giro sea continuo era que fuera cero. ¿Sí? El opuesto de cero es cero, entonces estaba en cero. Pero Sí, acá en el reticulado, en en el ese caso, siempre y cuando no haya una rótula en el medio, o si llegamos a incorporar una rótula en el plano de simetría, ya no es más pórtico. exacto, o sea, está muy bien lo que decís. Si tenés una rótula que pasa justo por el eje de simetría, ya no tenés más la condición de continuidad. Ahí eso puede girar libremente. ¿Sí? La condición de simetría es que lo que gira a la izquierda sea opuesto a lo que gira a la derecha. ¿Sí? Tienen que girar la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. Si hay una rótula, va a haber giro. ¿Sí? Es este el caso casualmente. Acá tenemos, ustedes piensen que los dos reticulados que quedan a cada lado del eje de simetría son cuerpos rígidos. ¿Sí? Entonces podría ser una barra, podría ser un pedazo de pórtico, podría ser una estructura reticulada, no importa. Y están unidas por una articulación. Entonces, esa articulación me garantiza que no, o en todo caso, me dice que no va a haber continuidad en el giro. Muy probablemente vayan a girar, pero por simetría tienen que girar igual a izquierda y a derecha. ¿Sí? Entonces, ya no habiendo esa exigencia de continuidad, yo ya no puedo garantizar que el giro vaya a ser cero. Entonces, por eso no se aplica el empotramiento deslizante y solamente queda el vínculo horizontal. Claro, eso sí como que lo entendí, pero lo que no entendí es, digamos, que como está la rótula ahí justo en el eje de simetría, entonces Sí. como que supuse que deberían estar las dos reacciones, digamos, tanto la horizontal como la vertical. Ah, bueno, perdón, era la duda con el vertical. Claro, o sea, no entiendo por qué la vertical justo es cero, digamos, de esa rótula. O es porque la suponemos así porque no se necesita para el equilibrio o porque simplemente queremos que sea isostático, ¿no? Eso. Para un poquito. La condición de simetría en ese punto, lo que yo conozco por simetría es que tiene que ser el desplazamiento nulo y lo que no conozco yo es el desplazamiento vertical. Claro. ¿Sí? Esa es la condición de simetría. Ahora, eh, yo estoy seguro que va a haber una reacción horizontal porque tengo un desplazamiento nulo, ¿sí? Horizontal. Ujú, Y tengo que ver qué ocurre con el aporte de la otra barra. De la ujú. otra. Perdón, de la otra parte. Es cierto que puede haber un aporte de la segunda parte de la estructura. A ver, pero se los voy a dibujar porque si no nos estamos haciendo lío. Dejen de compartir ahora y yo les comparto la hojita para que veamos, ¿sí? Dame un segundo. Esto era.
Igual el compañero no sé si preguntaba por la simétrica o por la asimétrica. Entiendo yo que era por la simétrica, pero ahí lo vemos. A ver. Denme un segundito. Ahí llegan a ver. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Entonces, fíjense, nosotros la estructura que teníamos, perdón, tenía una pinta así. Un reticulado que estaba unido acá. Bueno, se supone que debería ser simétrico. Y esto es. ¿Está claro? Y el eje de simetría que viene por acá. Bueno, nosotros habíamos dicho que por condiciones de simetría, acá teníamos el desplazamiento horizontal era nulo, Ujú. y el desplazamiento vertical era al menos desconocido, no sabíamos. ¿Sí? Ahora, esto, ¿sí? Nosotros lo podemos descomponer, perdonen, acá esto era así, lo podemos descomponer en dos estructuras separadas, una a la izquierda y otra derecha. Bueno, ahora, para que esto funcione de esta manera, yo acá tendría que poner al menos un vínculo que era horizontal. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el otro vínculo. Esto me garantiza que en este punto, pongámosle así, si vemos en cuanto a reacciones, yo voy a tener una vertical. Pensemos que esto va a ser al menos en este sentido, ¿sí? Y acá yo voy a tener una horizontal. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si vemos el lado opuesto, yo probablemente tengo, como por simetría, tiene que ser todo al revés, y tengo que tener una fuerza para allá. Creo que el compañero me decía qué pasaba con una fuerza vertical acá. Claro, lo que pasa es que yo entendía como que, yo pensaba que al haber una rótula, Sí. por el simple hecho de haber una rótula, entonces no podía haber movimiento ni en X ni en Y, digamos, simplemente por haber una rótula. Pero capaz que haya una rótula no implica que no haya un movimiento, digamos, en X ni en Y, o sea, como que en Y se puede mover, digamos. Sí, o sea, a ver, vamos a ver dónde está esto. La condición O sea, de rótula, claro, o sea, es que el momento es cero. Lógicamente que va a ser cero porque además es un reticulado, pero y el giro, si lo planteamos así, es libre. Esa es la condición. Ahora, esto eventualmente se me puede desplazar para abajo, para la bien. izquierda o para la derecha, pero lógicamente, como es una Ah, simetría, esto no va a ocurrir, no se va a mover a la izquierda y no se va a mover a la derecha, porque tenemos esta condición de acá. muy bien. ¿Sí? Entonces esto Claro, no va a ocurrir. claro, esa era Va la a duda, mover digamos. hacia arriba o hacia abajo nada más. Claro, o sea, que tenga una rótula no significa que el punto, digamos, va a estar fijo, pero puede rotar, sino que significa que el punto solamente no puede rotar, pero no significa que no se pueda mover, digamos. Algo así, ¿eh? La rótula te dice que gira libre. Ah, bien, bien. Es como si tuvieras una cadena, o dos eslabones de una cadena conectados por un perno acá. Ujú. Estos se pueden mover tranquilamente. Ahí va. Giran alrededor. Lo que pasa es que, claro, estáticamente, digamos, si estos cuerpos son rígidos, esto no se desplaza porque es estático. Pero ya van a ver ustedes que para tomar carga esto se va a deformar y el desplazamiento que va a haber es solamente vertical acá. Pero es una garantía de que esto no se mueve para la izquierda, no se mueve para la derecha y que eventualmente se moverá para arriba o para abajo, nada más. Claro, ahí va. ¿Sí? Y eso trae aparejado los giros. Y esto eventualmente, pensémoslo así, cuando se deforme esto vendrá por acá, y ahí ya están viendo que, si bien se desplazó verticalmente, está medio chueco, ¿no? Pero hubo un giro relativo respecto de esto, ahora es más horizontal. Entonces giró y se desplazó verticalmente, pero horizontalmente eso no puede ocurrir. Ahí va. ¿Está bien? Listo, ¿Quedó claro?
Sí, ahí está. Yo pensaba, digamos, que como estaba la rótula, si bien no podía haber momento, o sea, no tenía reacción momento, digamos, era como que solamente tenía reacción vertical y horizontal, y eso hacía que no se mueva, digamos, la rótula. No, No. ¿Y sabes qué va a pasar con la reacción vertical acá? Fíjate esto, ¿no? Si yo lo reemplazo y me quedo con la parte izquierda, digo, che, acá puede aparecer una reacción vertical, ¿sí? O al menos me suena lógico que pueda aparecer, porque una chapa le transmite a la otra. Y sí, está bien. Pero si la chapa derecha me transmite a la izquierda una fuerza hacia arriba, la chapa derecha me transmite a la izquierda una fuerza hacia abajo, por reciprocidad. Y esto no va a ocurrir porque debería ser simétrica la carga, ¿veis? Te quedan dos esquemas claro. esquema de carga distinto. O sea, la única solución a eso es que esto no sea, Claro. y queden solamente las cargas horizontales. ¿Sí? Claro. Entonces, por Pensé que era- simetría no puede, claro, por simetría no puede aparecer, digamos, una reacción vertical ahí en la rótula. Exactamente, pero es porque las cargas son simétricas. Si las cargas no Claro. fueran simétricas, bueno, aparece cualquier cosa acá. Bien. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí. A ver, esperen un segundo que alguien está pidiendo entrar. Bueno, digan más, ¿qué otra duda más Profe, quieren con el práctico? sí, yo tenía una duda, ya que está ahí compartiendo, Sí. estoy renegando con la parte de lo que sería estática también en el primer ejercicio. Me hice todo el equilibrio de nudos y todo eso y me dieron valores y esfuerzos de compresión y tracción en diferentes barras. Pero antes de decir qué me dio, justo cuando entré estaba explicando un compañero de que había barras que no estaban sometidas a esfuerzo o algo así. Ujú. ¿Lo puedo explicar de nuevo porque no llegué a escucharlo? Sí. Bueno, perdonen la desprolijidad, se los escribo acá en el mismo dibujo, así no gasto tiempo. Dale. No me acuerdo bien cómo eran las cargas, pero entiendo que era una así y una así. ¿Sí? Bueno, obviamente una acá Sí, también. está bien así. Bueno, ¿qué pasa acá? Si ustedes analizan esto, primero lo que van a hacer va a ser dividir la estructura, yo pongo la mitad de la carga acá, ¿sí? Y la carga completa acá, ¿sí? Y me quedo con la parte izquierda o la parte derecha, como les guste. Uno de los chicos planteaba también con una cierta duda que le daba cero acá y no sabían por qué. Y una forma de corroborar eso es analizando el equilibrio en este nudo de acá. ¿Sí? Yo no les puse número, pero bueno. En ese nudo de aquí, llamémosle el nudo 1, no sé, no hay cargas aplicadas verticales. ¿Sí? Las únicas cargas que llegarían al nudo son las que traen las mismas barras del reticulado. ¿Sí? Entonces va a haber una así, va a haber una así y va a haber una así. Pongámosle que tienen estas direcciones estimativas. Bueno, si yo si planteo el equilibrio en el nudo me voy a dar cuenta con que no tengo fuerzas en esta dirección. ¿Sí? No hay ninguna fuerza, porque esto como es justo a 90 grados acá, no tengo nada que me equilibre a esta fuerza de acá. Entonces, por fuerza, digamos, esto es cero. ¿Me siguen hasta ahí? Y sabiendo que esta ya no trabaja, yo esta ya no la tomo más en cuenta. Y me preocupo ahora a ver qué pasa con esta barra, que yo la dibujé chueca, pero es una barra vertical. Entonces, si analizo a ver qué le pasa a esa barrita vertical, yo tenía la fuerza, no sé, creo que eran 10 kilonewton o algo así, y después tengo la colaboración del otro nudo y la tensión de la misma barra. Pero acá me ocurre lo mismo. Yo tengo cargas verticales solamente de esta de acá y la carga axial de la barra vertical. La diagonal no hay fuerza con la que se pueda equilibrar. Entonces, conclusión, esta tiene que ser cero. Entonces ya tengo dos barras que no trabajan ahí. ¿Sí? Esa era la duda que tenía el compañero y de hecho es así. Esa es la explicación de por qué si hacen las cuentas le va a dar que es cero. ¿Está? Pero hagan el equilibrio en los nudos y ahí van a encontrar bien la explicación, la justificación numérica, digamos. Pero esta es la explicación conceptual de por qué ahí no hay cargas. Ah, bueno. Y con
Claro, porque yo justo el nudo ese que usted puso ahí, hice el equilibrio y es cierto lo que dice. Yo saqué los esfuerzos, pero no me di cuenta de eso que está diciendo. Claro, bueno, esto Y ocurre solamente para la carga asimétrica, ¿no? Porque la carga asimétrica acá y acá creo que sí hay cargas con el nudo, pero ya esto no va a funcionar así. bueno, de 10. Gracias. Vale. A ver, Dima está pidiendo entrar. No. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra pregunta del práctico? Bueno, ¿quieren que pasemos a ver el ejemplito en el software para que veamos cómo funciona? Sí, pero No, o sea, sí, vemos si lo podemos resolver. ¿Quieren que lo hagamos a mano y después lo chequeamos o quieren ver directamente el software? Creo que era el más sencillo de los tres, ¿no? Me parece, no había muchas más complicaciones. Si no, sí, es como geométrico, ¿no? Me parece que no había problema con eso. Si no, de último lo dibujan en AutoCAD y sacan las distancias, o a mano, qué sé yo. Pero me parece que no había mucho más complejo que eso. Bueno, eso, si les parece bien, ahora les voy a volver a compartir la pantalla y les muestro cómo se usa el software. ¿Sí? Y después hacemos un ejemplo sencillo y después vemos si podemos aplicarlo con eso. Compartir. Bueno, fíjense, ¿ustedes pudieron instalarlo? sí, profe. Bueno, cuando lo abran les va a aparecer esto. ¿Sí? Lo primero que van a ver es una grilla que sirve para ubicar los puntos, como más fácil, los puntos, los nudos, digamos, de la estructura con más facilidad. Tiene una hoja cuadriculada. Y una ventanita acá, que el otro día se me cerró y la pude abrir y no me acuerdo cómo era, porque si les ocurre van a tener que renegar un poco para poder encontrar. Ah, es acá. ¿Ven donde dice Spreadsheet? Este primer menú, digo, este primer botón, es el que le enciende esta ventanita. Porque les va a pasar que lo van a cerrar sin querer y después les cuesta mucho, a mí me costó un montonazo encontrarlo. Así que está bueno tenerlo ahí a mano. Con esto pueden ustedes poner las coordenadas de los puntos, armar las barras, básicamente hacen todo el dibujo con eso. A ver, primero, tienen la grilla, ¿sí? Nosotros el modelito este lo teníamos, creo que no van a poder verlo, pero si lo ven en el... Ah, esperen, les voy a compartir la de la pantalla completa. Un segundo. Ahí está. ¿Se acuerdan? Este era el modelito. ¿Sí? Que está en metros, digamos, 1,5 metros, qué sé yo. No sé, cada decena de centímetros tenemos, o cada 5 centímetros podríamos pensar. Entonces la grilla nos podría convenir que la ajustemos de otra manera, ¿sí? Ah, esperen un segundo. Acá lo que tienen, lo primero que tendrían que hacer, que me acabo de dar cuenta, es configurar las unidades. Ustedes pueden utilizar el sistema imperial o mejor aún, si utilizan digamos, algún sistema métrico, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, por ejemplo, que las longitudes estén en centímetros, las áreas en centímetros cuadrados sería. Las fuerzas en kilonewtons y demás, ¿sí?
Lo pueden ir configurando a mano o si ponen estándar métrica acá, ponen todo, pero pasa a metros, ¿no? Por ahí las distancias nos van a quedar un poquito largas. Entonces, si quieren, pueden configurar en centímetros o en milímetros. Bueno. Esto no se olviden porque si no les va a dar cualquier cosa, porque después el programa no les avisa qué unidades están usando, sino les dice que son unidades. Y si no se acordaron de poner las unidades, les va a dar cualquier cosa. Bueno, editemos esto. Acá lo que tenemos es una grilla de 30 milímetros, ¿sí? Acá te dice son 30 separados cada 1 milímetro. En X y en Y igual, 30 cuadritos separados cada 1 milímetro. Entonces, no vamos a ser tan precisos, pongamos que son, no sé, 50 líneas cada 5 milímetros cada uno. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a hacer zoom y tenemos la grilla. Bueno. ¿Cómo se hace la asignación de los nudos? Bueno, este es un trabajito que van a tener que hacer a mano primero, ¿sí? De ubicar los puntos, al menos en una hoja de papel, las coordenadas de cada uno de los nudos. ¿Sí? Entonces, partamos del punto B, ¿sí? Al punto B, si quieren, lo podemos poner en el punto 0, 0. Y a partir de ahí medimos a cualquiera de los lados. Si ustedes me hacen el favor de sacarme las coordenadas del punto A y C, para tenerlas a mano al menos, yo les digo cómo vamos agregando. Entonces, si partimos de que el punto B es el 0, ¿sí? Vamos al RISA y ponemos Joint Coordinates. Con esto podemos poner... Ahí está. Bueno, a ver, dame un segundo, nos ordenemos un poquito ahí. El punto A, habíamos dicho que era el 0, 0. Sí, decime, ¿el C? Perdón, el punto B era el 0, 0, sí. Bueno. ¿En qué? No, pero ¿qué unidades? 433. Sí, ¿y en X? 250. Bueno. ¿Okay? Apretan Enter y se les va agregando otra línea más. Sí, vamos con el C. Bueno, decime la. No me estoy viendo el dibujo. Menos 682 en X y en altura 0, ¿no? ¿Verdad? No, 400. Nos queda uno más. Uh-huh. 1500. Bueno. Fíjense, esto va. Delete current line. Bueno, listo. ¿Qué? El único punto que veo acá, bueno, yo veo uno solo, no están los otros. Y eso es porque puse mal la grilla. ¿Sí? Fíjense, la grilla me dice, va desde 50 cada 5 milímetros a 50 cada 5 milímetros. Entonces lo que podemos hacer sería agrandar el paso. Y pongamos 1000 cada 100. Claro, a ver, veamos qué pasa así. ¿Okay? Ahí está. Y ahí vemos los 4 puntos que acabamos de agregar. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Si quieren,
¿Dónde está? Esto es el número. Joint Labels. Si ustedes tocan acá, donde está la letra N, donde dice Toggle, Joint Labels, lo que hacen es ponerle o desaparecer los nombres de los nudos. ¿Sí? Con las barritas ya vamos a ver es lo mismo. Entonces ahí ya tenemos bien la referencia de cuáles son cada uno. El siguiente, nosotros habíamos hecho Joint Coordinates y poníamos las coordenadas de los nudos. El siguiente es Members. ¿Sí? Entonces ponemos los miembros serían las barritas. Y empecemos, por ejemplo, A, B. Entonces esto le dejamos así que lo numere automáticamente. Yo voy a poner el nudo I, que sea el A, y el nudo B es el nudo J. ¿Sí? Es decir, la barra nace en A y se dirige a B. ¿Sí? Entonces, si alguien le pregunta luego la dirección de la barra, que después lo van a entender mejor, es en esta dirección. No es de B a A, ¿sí? Tienen direcciones cada barrita. Fíjense, por ahora solamente, esto de acá no nos interesa. ¿Qué es esto? El área, el momento de inercia y el módulo de elasticidad. Son las propiedades geométricas de la sección y las propiedades mecánicas del material. ¿Por qué eso ahora no nos interesa? ¿Se dan una idea de por qué? Exacto. Estamos viendo la estática. Estamos viendo la No estática. nos enfocamos en las tensiones y todo eso. Claro, no solamente no nos enfocamos en tensiones, sino que no nos enfocamos en deformaciones. El programa lo necesita porque necesita para calcular, por el método que utiliza de cálculo, pero si ustedes lo resolvieran a mano, que de hecho lo hicieron, si es que lo hicieron, no hay ningún dato del material, no te dicen si es una planchuela, un pedazo de madera, plástico, goma, no le interesa. Entonces lo resuelven y es cuerpo rígido, indeformable, no se desplazan los nudos, más allá de las restricciones que tienen, pues no conocen el desplazamiento, no les interesa, porque fundamentalmente son estructuras isostáticas. Si ustedes acá pusieron una estructura hiperestática, le cambian estos valores y van a cambiar los resultados de las reacciones y los esfuerzos internos. En cambio, una estructura isostática, cámbienle los valores y las reacciones van a ser siempre las mismas. Los esfuerzos van a ser siempre los mismos. Lo único que va a cambiar van a ser los desplazamientos de los nudos, las deformaciones. Pero eso no es de interés porque estamos viendo, como decían ustedes, estática de cuerpos rígidos. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. Enter y elegimos desde el B hasta el C. Enter. Desde el C hasta el D. Hasta ahí ya hemos definido entonces los nudos con sus coordenadas y las barras que conectan cada nudo. ¿Sí? ¿Qué nos queda ahora? Sí. Una consulta, ahí tiene una barra que dice de B a B. Ah, bien. Tercera. Sí, es porque yo apreté Enter y se añaden barras. Eso está muy mal y está bien que te hayas dado cuenta porque uno en el dibujo por ahí no lo ve, pero hay barras que están conectando con el mismo número y les puede generar problemas. Entonces van acá, botón derecho y ponen Delete Current Line y con eso borran. Deberían haber borrado la que era, ¿no? Como yo. Tienen que borrar la última, esta y esta y esta. La M3 creo que también está de B a B, no La a M3 también está mal. ¿Sí? ¿La M3? No, me confundí. Ahí está. No. Sí. Vale, ahí está. Bueno, listo, no toco más. Entonces, hasta ahí ya definimos coordenadas, como les decía, y los nudos que conectan cada uno de los nodos. ¿Qué les ocurre? ¿Qué les parece ahora que les está faltando? Profe, perdón, rápido, sí. ¿cómo había creado las líneas apretando la letra N era? No, acá, members. Ah, miembros, listo. Y ahí es como una hojita de Excel, vas agregando. Listo, ¿Sí? listo, gracias. Ahora, yo fíjense que acá le puedo poner números, o nombres en todo caso. Acá no tiene mucha utilidad porque en general viste que nos
nos ubicamos por los nudos, que yo la barra A, B, la barra B, C, pero bueno, como quieran. Si ustedes necesitan ver los nombres de las barritas, van acá y les dice toggle the member labels. Eso quiere decir que les activa o les desactiva los nombres de las barras, ¿sí? Si les es útil, lo pueden usar así, como más prefieran. Bueno, me decían las cargas, pero antes de las cargas, nosotros nos tenemos que asegurar que esta estructura primero exista, digamos, de una manera. Entonces tenemos que completarla. Son los apoyos los que nos hace falta ahora. O se me ocurre a mí, ¿no? Entonces, acá donde dice Boundary Conditions, estos son las restricciones que tienen los nudos. Entonces hacemos clic ahí. Y ahora le damos Enter. Bueno, fíjense. Estoy pensando que no era esto lo que quería hacer, pero me va a servir para mostrarles de todas maneras. Esto de acá, ¿se acuerdan que ustedes pueden tener vínculos como elásticos? ¿Resortes? Bueno, que se comportan como bielas, claro, en alguna de las dos direcciones coordenadas. Me está faltando... Bueno, acá, yo por ejemplo, si quisiera darle un apoyo elástico, no rígido como el que nos hace falta, pero un apoyo elástico, podría decir que el apoyo B, por ejemplo, tenga una rigidez de... se comportará como un resorte de, no sé, 10 kilonewton por milímetro. Entonces, esto en estática no nos va a molestar, pero ustedes después cuando hagan cosas hiperestáticas les va a hacer mucha diferencia porque no es lo mismo un apoyo elástico que un apoyo fijo. El apoyo elástico se deforma, el fijo no. En estructuras isostáticas, el apoyo se va a tener que deformar tanto como le haga falta para darle a la estructura la reacción necesaria para mantener el equilibrio. En una estructura hiperestática, mientras más se va a deformar la estructura y eso va a hacer que se reacomoden las otras cargas y otras reacciones, perdón, otros vínculos empiecen a tomar más cargas que los apoyos que son demasiado elásticos. Esto lo van a entender bien más adelante. Por ahora, esto a mí, en estructuras isostáticas, no me molesta, no me va a afectar en nada, ¿sí? Entonces, eso si ponemos spring. Spring es resorte y me dice que acá tiene la unidad, ¿no? Kilonewton milímetros, si es uno uno vertical o horizontal, y si es rotacional, kilonewton metro sobre radian. Fixed quiere decir fijo, y esto es que el apoyo no se mueve. Entonces, si yo tengo que establecer un vínculo rígido, tengo que elegir fixed. ¿Sí? Ya sea en la dirección X, en la dirección Y o rotacional, que me va a significar un apoyo de primera especie en X, en Y o rotacional, y si quiero que sea, no sé, no se desplace en X y no se desplace en Y, bueno, en estos dos nudos tendré que ponerlos fixed. Y si quiero que sea un empotramiento, bueno, en X, en Y y en rotacional les pongo fixed, y eso sería un empotramiento. ¿Me siguieron hasta ahí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, básicamente esto es desplazamiento nulo. Y este free, que es como el que viene por de defecto, digamos, el de fábrica, es libre. O sea, se va a desplazar tanto como quiera, de alguna manera. Entonces, vamos a ver, voy a pasar un ratito a la filmina. ¿Qué tenemos acá? El apoyo A es libre, ¿sí? No hay restricciones. El apoyo C también es libre, no hay restricciones. Y el apoyo B y el D, ¿qué tipo de apoyos son ahí? De segunda especie. De segunda especie. Entonces, ¿qué restricciones le tengo que poner? Y en X, en Y. En X, en Y. Entonces, no sé qué hice. Ay, perdón. Uy, no sé qué hice. A ver. Se me desapareció la ventana y no sé a dónde se fue.
Boundary, boundary conditions. Bueno, entonces en X habíamos dicho que tenía que ser fixed y en Y tiene que ser fixed. ¿Sí? En rotacional les dejo nulo. O sea, libre, perdón, no nulo. Y ahí ustedes ven que ya se puso el iconito correspondiente. Entonces voy al otro, acá hago Enter. Vamos a poner los nuditos, el nombre de los nuditos. Y en el C hemos dicho que también era lo mismo. Entonces, fixed y fixed. En el D, profe. Ah, En el perdón, D. en el D. Bueno, no importa, ahí lo corrí. El D, y si no, parece capaz que no está definido. O No, sé. no, sí, porque esto lo escribo yo manualmente. ¿Sí? Delete. Bueno. A, B, C, D. Sí, hay algo raro acá, no sé por qué no me lo muestra, pero bueno. C, D. Me falta la letra esa. Bueno, listo con las condiciones de borde. Ahora, fíjense el problema de vuelta. Yo acá tengo la barra ABC, es toda rígida, ¿sí? Las uniones en B de las dos barritas es rígida. Por lo que en principio yo no le tengo que decir nada al programa. Cuando yo no le digo nada, el programa asume que la unión entre dos barras es rígida. ¿Sí? Pero acá, la barra BC con la barra CD, donde está el pistoncito, tiene una articulación. ¿Sí? Mediante un cilindro hidráulico, esto que había quedado claro, ¿no? Creo que no lo dice acá el dibujo, pero esto se entiende que la barra es rígida y el pistoncito lo único que hace es una fuerza axial, no transmite fuerza. Entonces este nudo C es donde hay que aplicarle un vínculo lo que se llaman releases, es como relajación, sería la palabra. Tenemos que relajar ahí la unión rígida y convertirla en una articulación. ¿Sí? Déjenme recordar dónde estaba esto. Boundary conditions. No, esto es miembros. Estas son las cargas. No, esto. Me falta esta parte. Fixed pin. Bueno. ¿Vieron lo que hice, no? Botón derecho. Ya lo perdí. Era Modify. Members. Yo acá les puedo indicar si cómo va a ser el comportamiento de la barra, ¿no? Si la unión en I y en J va a ser rígida, que es fixed, o si es pinned, que quiere decir que es articulado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido a esa barra? A ver. Numbers. Esa barra era C, D. O sea que el nudo I estaba en C y el nudo D estaba en... Perdón, el nudo J estaba en D. Numbers. Entonces acá yo le voy a decir que el nudo I es el articulado y el nudo J lo dejo como está. ¿Sí? Eso no me preocupa. Total, ya sé que tengo en este apoyo, teóricamente hay un apoyo que permite girar, entonces a mí no, eso no me preocupa. Y yo le voy a decir acá que aplique este cambio a los miembros seleccionados. O sea, para que no me aplique a todos y no solamente a los que están seleccionados. ¿Right?
Bueno, escuchen. Bueno, fíjense lo que ocurrió ahí. Hizo exactamente lo que yo no quería que hiciera. Si ustedes ven, a ver, ahí aparecen. Vieron que aparecieron unos nuditos, unos circulitos, eso quiere decir que la barra está articulada. Yo le había dicho que hiciera solamente... Bueno, vamos a poner a todos. Apply to all selected members. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos de vuelta. Botón derecho, Modify Members. Y yo le voy a decir entonces que haga una articulación en el nudo I. Y voy a elegir mejor la segunda opción, donde dice que lo voy a aplicar cliqueando en los miembros individualmente. Entonces en el único en el que yo quiero es en este. ¿Sí? Hace rato se me aplicaron en todos. Eso estaba mal. Ahí está. Bueno, ahí tenemos la estructurita entonces. Apoyo fijo, la parte rígida de pórtico, ¿sí? Y la unión con una articulación de la barra. Acá no hace falta que pongan las dos, con una alcanza, ¿ya? Porque con que una barra tenga esta unión articulada, ya la otra no tiene a quién más transmitirle momento, así que no hay ningún problema. Esta sería la estructura ya lista. Entonces nos queda aplicarle las cargas. El problema nos decía que tenía una carga de 10 kN vertical en A hacia abajo. Entonces vamos a esta opción acá que dice Joint Loads. Son cargas aplicadas en los nudos. El que dice Distributed Loads son cargas aplicadas en los tramos. Cargas distribuidas básicamente. Entonces vamos a poner, como no me acuerdo acá en qué nudo era, voy de vuelta a la ventanita y le digo que le ponga el nombre de los nudos. Entonces, el nudo A esto de acá es el tipo de carga. ¿Sí? Yo puedo poner una carga como tal, newtons, newton metro, si fuese un momento, o un desplazamiento prefijado. Y en este caso es loads, nada más. Si no, sería desplazamiento prefijado, por ejemplo, un apoyo y demás. Fíjense lo que yo les decía, ¿no? Ustedes asegúrense de poner bien las unidades porque acá en magnitud no les dice nada. Como esto puede ser cualquier cosa, puede ser kilonewton, kilonewton metro, milímetros, radianes. Y si ustedes no saben bien qué están poniendo, acá les puede dar cualquier cosa. Entonces, nos aseguramos que la dirección sea en I. Y ponemos que sean 10 unidades que corresponden a 10 kilonewton, porque sabemos que tiene que ser unidad de fuerza. ¿Sí? Esta última línea nos falta. Profe, ahí le puso menos 10. Ah, menos sí. 10, porque Sí, es para abajo. sí. Claro. Mira, esto me hubiese servido hace rato. Acá tiene que haber una Apply Joint Loads. Tiene que haber Double Display the Loads. Acá está. Este botoncito de las flechas rojas es igual que el de los otros. Toggle aparece o desaparecen las cargas aplicadas. ¿Sí? Entonces con eso yo ya tengo el esquema completo. Hasta ahí, si todo anda bien, y no me mandé ningún moco y no me olvidé de nada, esto ya debería poder calcularse. Entonces vamos a Sol, Sol de una. Y está todo bien. ¿Sí? No tiró ningún error, no nos dijo nada. Ya está. Entonces ahora, ¿qué nos interesa ver? Las reacciones, por ejemplo, ¿no?
Display the boundary conditions. Esto no era. Acá. Por ejemplo, las reacciones verticales. ¿Sí? Las flechitas amarillas son los de los resultados. Veamos si está todo bien. Sumatorio de fuerzas en I. Tengo menos 10 acá y acá tengo 14,5 menos 4,5 son 10 hacia arriba, menos 10, entonces cumple equilibrio 0. Y el momento, no, acá no tengo yo las coordenadas, pero si ponemos joint coordinates, esto también se debería cumplir. No sé, ¿alguien lo resolvió a mano que podamos chequear? ¿Están bien los números? Sí, están bien. Esto está bien. Ujú. Bueno, sí, a ver, lo que decía la consigna es como está explicado en el libro, ¿no? Uno, para practicar lo que normalmente es, bueno, reacciones y esfuerzo, como para tenerlo completito, pero ahí lo vemos. Entonces está bien esto, veamos las reacciones si tenemos horizontales, ¿sí? Fíjense que está bien que tengamos reacciones horizontales, perdón, porque la biela esta tiene que ser axial, entonces no le alcanza con una fuerza vertical. Tiene que haber una componente horizontal y esta relación tiene que ser tal que la fuerza viaje por el eje de la biela, del pistoncito. ¿Estamos bien entonces con los números? Perfecto, genial. Bueno, entonces, momentos no tenemos porque no hay empotramientos, ¿sí? Pero si no, acá veríamos también algún momentito en algún empotramiento. ¿Qué más tenemos para ver acá? Saquemos esto. Saquemos la fuerza. Los diagramas. Fíjense, esto es como simpático. La primera de los diagramitas es la figura deformada. ¿Sí? De alguna manera, como nos está indicando cualitativamente cómo se deformó la estructura. Está bueno, ¿no? Fíjense que esta se desplaza, se mantiene como línea recta, por lo cual no nos da la idea de que nos está flexionando. Y las otras dos barritas, esta no tanto, pero esta mucho, ¿sí? Nos está generando nos está dando la idea que hay esfuerzo de flexión. Básicamente, momento, que hay una curvatura. Fíjense acá, no lo van a ver bien, pero ese ángulo es a 90 grados. ¿Sí? Por más que la figura esté deformada, en el vértice, en la unión, originalmente era 90 grados y ahora sigue siendo 90 grados. ¿Sí? Esto es porque el nudo es rígido, no se deformó. Entonces, si originalmente era 90 grados, sigue 90 grados. ¿Sí? Se mantiene el ángulo. Y en este caso no se ve, porque es muy, muy finito, pero eventualmente podrían haber girado las barras. ¿Sí? Si acá capaz hubiésemos aplicado una carga vertical, si me ocurre, esto se podría haber deformado más y ya este ángulo no sería 90 grados porque hay una articulación en el medio. Bueno, menos, ahí está. ¿Qué más? Nos toca ver los esfuerzos axiales. ¿Sí? ¿Cómo teníamos que hacer nosotros? Vamos a activar la fuerza. A ver, si yo en la consigna les hubiese pasado que, además de las reacciones y del esfuerzo axial en la biela, ustedes tuviesen que averiguar los esfuerzos internos en las barras, yo acá no tengo ninguna fuerza que sea axial o perpendicular a la barra, por lo que tengo un problema. Porque para ver el corte y ver el esfuerzo normal necesito proyectarlas en una dirección perpendicular o paralela a la barra. Entonces tendría que hacer ese trabajito, ¿no? 10 kilonewtons, descomponer esta fuerza, ya que el ángulo lo conozco, en una componente paralela al eje de la barra, en una componente perpendicular, y ahí voy a sacar el corte y
el corte y el esfuerzo axial. Yo no me acuerdo el ángulo decía 90, 30 grados. 10 kilonewtons por el seno de 30 grados. Sí, esto da 5 como más o menos. No pusimos las unidades justas, porque 10 por el seno de 30 debería dar 5 exacto. Pero bueno, esto es porque el redondeo que hicimos en la geometría. Entonces ahí yo proyecto la fuerza y digo, che, esto es esfuerzo axial, y obtengo la fuerza en cada uno de los miembros. Y así es como tengo que proceder. Agarramos esta barra, esto ya lo vimos la otra vez, descompongo sumo toda la fuerza, tengo la resultante acá, descompongo la fuerza en una perpendicular y en una axial, y con eso compongo el esfuerzo axial y el momento y el esfuerzo de corte axial. Este es el otro, el de corte, ¿sí? El shear es el de corte. Fíjense que esto está bien que sea así, porque en la biela no tiene que haber corte y tampoco tiene que haber momento, entonces está muy bien que esto no tenga diagrama acá. ¿Sí? Y acá, bueno, se ve el corte en la otra dirección. Y en cuanto a momento, está muy bien que en la biela no haya, pues ya lo dijimos, y solamente hay en la parte donde está rígido. Fíjense, bueno, esto, el otro día en la clase lo charlamos, ¿no? Cómo dibujaban los diagramas del lado comprimido, del lado traccionado. Esta parte particularmente lo está dibujando al momento flector del lado de la fibra comprimida. ¿Sí? Este lado donde se produce la compresión, y de este lado sería donde hay tracción. Que en este caso no nos es diferente, no nos calienta. Y fíjense el equilibrio, ¿no? De un lado del nudo y de otro lado del nudo, 6,8 y 6,8 kilonewton metro. Como no tengo momento aplicado, eso tiene que ser continuo, está muy bien así. ¿Sí? Si no, no pueden haber saltos. Cuando lo hagan a mano, tengan en cuenta eso. No hay momento, o sea que esto tiene que ser continuo de la misma manera. Y otra cosita acá. En los extremos no hay momento, acá hay una articulación, tampoco hay momento, acá tampoco hay momento, por lo que tiene que ser nulo, nulo, nulo. Y eso es todo. Si quieren lo toqueteamos un poquitito más el modelo para ver, por ejemplo, cómo se ponen fuerzas distribuidas. Sí. Sí, con seguridad que sí, pero no me acuerdo, no lo vi ahora. Después lo reviso más tarde y les contesto en todo caso por el grupo, a ver si me acuerdo cómo era. Tengo la idea, porque no sé si me estoy confundiendo con otro software, pero después lo reviso y te digo, claro, pues acá no hay problema, porque esto es lineal, y entonces si a la mitad es la mitad, un tercio es un tercio. Pero ¿qué ocurriría si fuese parabólico o algo por ahí? Sí nos interesaría ver los otros valores. Pero es cierto lo que decís. Ya me voy a fijar y después les digo a ver si se puede o no. Fíjense, otra cosita que no vimos que les va a ser útil más adelante es esto de las fuerzas distribuidas. Ya como para ir cerrando un poquito acá. Preparation cost. Bueno, obviamente me va a decir que los resultados se perdieron. Ahora le estoy agregando cosas. Y le voy a decir, por ejemplo, que al miembro, pensemos, al miembro M2, para ver un poquito distinto, ¿qué ocurre si le pongo una carga distribuida? ¿Sí? No sé, por el motivo que sea, le pongo una carga distribuida. Fíjense acá. ¿Qué quiere decir esto? Dirección. X mayúscula, Y mayúscula, X minúscula e Y minúscula. X mayúscula e Y mayúscula son las direcciones globales, ¿sí? Son estas que están acá. En cambio, X e Y minúscula son direcciones locales. Y la diferencia va a ser que apunte, por ejemplo, si yo le digo Y mayúscula, va a apuntar hacia arriba o hacia abajo, vertical. Si yo le doy Y minúscula, lo que va a hacer es
como si mi sistema de coordenadas fuera X a lo largo de la barra, e Y perpendicular a la barra. Entonces, la fuerza va a ser perpendicular a la barra, ¿sí? Entonces pongámosle un I minúscula para probar nada más, y acá le podemos decir, no necesito los porcentajes, no, milímetros. ¿Cuánto yo quiero que comience? La fuerza distribuida, ¿cuánto quiero que termine en I y en J? ¿Dónde quiero que comience? Respecto de I, por ejemplo, en 0, o en, no sé, o a los 5 milímetros, o a los 10 milímetros, o a los 100 milímetros, ¿sí? ¿Y dónde quiero que termine? De la misma manera. Entonces, vamos a hacer que la fuerza sea completa. Esta era la barrita M2, que de largo tiene 499 milímetros. Yo iba a decir que sea, por ejemplo, de, no sé, 1 kilonewton, de 1 kilonewton. Ven que es perpendicular al eje de la barra. Si yo le ponía I vertical, esto iba a ser paralelo al eje Y, pero global, ¿sí? Esto está hacia arriba. Bueno, pero yo quería este de acá, que sea perpendicular, ¿sí? Y particularmente me interesaba para probar que fuera -1 acá. -1 y -1. Sí, pero ven que ustedes pueden poner la configuración que quieran, ¿no? Pueden ser triangular, trapezoidal, ¿sí? Y acá, si no le ponen nada, asume que está completa. Pero pongámosle que arranque, no sé, a los 50 milímetros y termina a los 200 milímetros. No sé. Es una forma, es una carga distribuida, pero en una partecita de la estructura. Yo quiero que vaya en toda la barra, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo cambia un poquito la pinta del momento, ¿sí? Acá cambiaron las reacciones, lo que más se ve. Por ahí acá yo esperaba ver que hubieran algo más parabólico, pero sé que tiene más No, profe, influencia. no cambió nada. Hay capaz que como que reiniciar los cálculos. ¿No cambió nada? No, no cambió nada. Las reacciones son las mismas. No, sí cambió, Pero fíjate que no se cumplen las reacciones. Yo tengo 10, menos 4,5 y 14,7. Ahí no se cumple el equilibrio entre las fuerzas, nada más. Cambió muy poquito, pero cambió. ¿Me seguís? O sea, si vos ves las fuerzas nada más, no se cumple el equilibrio, sin tener en cuenta la carga distribuida. Pero, dame un segundo, joint loads. Yo quiero, vamos a sacar esto. Ahí está. Solo la carga distribuida. Entonces así le analizamos a esta. Sol, y ahí está. ¿Ven? Que era bajita, por eso tenía reacciones muy chiquititas. ¿Qué hice yo acá? Le agregué una carga distribuida, entonces ¿cómo se llama? El diagrama de momento flector. El diagrama de momento flector ya no es más lineal, ahora es parabólico en esta parte. Y fíjense que acá no hay momento flector, y está muy bien que no haya porque no hay cargas de ningún tipo. ¿Sí? No tengo nada. Entonces no solamente es 0 acá, sino que es 0 también acá en toda la barra. ¿Sí? Quiero sacar las cargas. Eso. ¿Sí? Ahí se ve más clarito. Y en esto, lógicamente que no tiene que haber momento flector porque está articulado acá y acá en el extremo también. ¿Sí? Vamos, pongámosle joint loads en A. En A, pero le vamos a poner un momento de, no sé, cualquier valor, menos 5. Menos 5. Entonces hacemos sol. Claro, ven que está bien. El momento casi que no tiene, la carga distribuida no tiene influencia porque es 1 kilonewton por metro y esta distancia está en milímetros. Entonces es mínima, no hace nada. Y acá lo que más tiene influencia es el diagrama, la carga de momento que acabo de aplicar. Fíjense que acá, en el extremo este está bien que esto suceda así,
porque yo tengo un momento aplicado, entonces el momento flector ya arranca con un valor inicial. Y después se mantiene constante, 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 constante. Porque no tengo otras cargas intermedias aplicadas. ¿Sí? Vamos a sacar esto si no nos molesta. Podemos hacer eso. ¿Y qué pasaba si le ponemos la carga original? Así. Yo antes tenía 0 acá. Ahora tengo 5. Y después voy variando linealmente, 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 con la misma pendiente que antes, ¿sí? Porque la carga vertical es la misma. ¿Sí? Y bueno, en esta parte obviamente no tiene que haber momento, tiene que ser nulo acá, nulo acá. Y otras cositas más. Acá sí esto no se ve bien, pero a ver si toco... No, las reacciones. No, esta. Saquemos esto. Saquemos esto. Fíjense que acá también tiene que haber continuidad en el diagrama momento. Menos 18 kN/m. Porque no tengo momentos aplicados acá. Si yo le aplico un momento, en lugar de que el momento se lo aplique en... Ay, no recuerdo qué nodo era este, el B, me parece. Si el momento, en lugar de aplicárselo en A, lo aplico en B, ahí el diagrama momento flector ya no va a ser más continuo. Ahí tengo un salto. ¿Ven? Acá de un lado vale 6,8 y del otro lado vale 1,8. La diferencia, 6,8 menos 1,8, 5. Justo los 5 que yo puse acá. ¿Sí? Con su signo, obviamente. Entonces ahí también tengo equilibrio en el nudo cuando analizo los esfuerzos internos. ¿Se dan cuenta de eso? Antes no había discontinuidad y ahora le puse un momento y hay discontinuidad ahí. ¿Sí? Y acá sigue siendo 0, pues ya el momento no lo tengo ahí, lo tengo acá. Entonces parte de 0 y bueno, crece hasta 6,8. ¿Qué otra cosilla más? ¿Qué otra cosilla más? Y, por ejemplo... ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, esto ya sería hiperestático, ¿no? Pero de todas maneras le sirve para... Digo, no, nos sirve para practicar. Si el nudo A... Join coordinates, boundary conditions. Si el nudo A... Yo pongo que en X esté fijo, en Y esté fijo, yo acá tengo un momento. O sea, perdón, tengo un empotramiento en A, ¿sí? Empotramiento en A, y lo que podremos hacer sería... Saquemos esto. Free. Y free. Entonces yo tengo un empotramiento, creo que ahí está bien, ¿ves? El empotramiento se lo ve así, una rayita. Empotramiento en A, después no tengo más apoyos, y la articulación y un apoyo en D. Eso sería mi estructura. Entonces ponemos solve con las mismas fuerzas. Perdón, con las mismas fuerzas. Y vamos a ver que tenemos reacciones acá, horizontal, vertical y de momento, que hace un rato no tenía. ¿Sí? Bueno, eso es la forma que tienen de ver de usar el programita. Esa es la deformada, por ejemplo. A ver, apaguemos esto. Ahí está. Acá sigue manteniéndose a 90 grados y acá parece que se abriera un poquito. Ya no es más la forma que tenía antes. Bueno, eso es una forma que tienen de validar lo que están haciendo a mano. O sea, la idea del programa este era, de la clase también, es que aprendan un poquito cómo se usa el programa y que lo usen, si se quiere, para controlar lo que estén haciendo.
No sé si más adelante en otro práctico le puedan pedir que hagan algo con el programa, eso no dependerá del profe si a alguno le interesa prepararlo. Pero con claridad que esto le va a servir, si no es para ese práctico, como auxilio del práctico, en el método de la fuerza, el método de la rigidez, seguramente que esto le va a venir muy bien. Y ahora, bueno, para validar lo que estén haciendo en el repaso de estática también les puedo ayudar. ¿Les quedó claro más o menos? Sí, profe, son varios pasos, ¿no? Pero sí, hay que usarlo un poco. Sí, es práctica, es cuestión de práctica. De todas maneras, el video les va a quedar grabado, yo se los voy a ver, para. Yo ahora, después cuando me lo pasen, se lo subo al LEP y lo tienen disponible ya. Esto creo que vamos a parar. Así con eso lo repasan y lo pueden usar. No es difícil, pero son esos pasitos así como decían y ya no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario de esto? Si no, es todo lo que tenía para mostrarles. Por mi parte no, profe, ya Por mi está. parte tampoco. Gracias. Bueno, chicos. Gracias, profe, justo se me fue la conexión a mí. Ahí quedó genial la explicación y ahora, bueno, meter mano nomás. Sí, es práctica. Se dan cuenta que es sencillo. Igual, como les decía, en cuanto me suban el video, se los paso y lo repasan después, con tiempo. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias. Dale, que anden bien. Pronto. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.